Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 17. Hay una cuestión que parece surgir naturalmente al llegar a este punto de la discusión, y es la de saber si realmente el valor de cambio de la producción anual de la tierra y del trabajo es una definición adecuada de la riqueza de un país, o si no sería más correcta la definición que considerará únicamente la producción agrícola bruta, como lo hacen los economistas franceses. Lo cierto es que, adoptando la definición de esos economistas, todo aumento de la riqueza supone un aumento del fondo destinado al mantenimiento del trabajo y tiende siempre, por consiguiente, a mejorar las condiciones de los trabajadores pobres, mientras que el aumento de la riqueza, según la definición del Dr. Adam Smith, no presentaría invariablemente esa tendencia. Con todo, esto no implica que la definición del Dr. Adam Smith deba ser considerada como errónea. En muchos aspectos parece impropio no incluir los vestidos y la vivienda de todo un pueblo como parte integrante de su renta, aunque, corrientemente, el valor de gran parte de ello carece de importancia en comparación con la alimentación del país. Estimo, no obstante, que lo justo es considerarlo como parte de la renta y, por tanto, el único punto respecto al cual estoy en desacuerdo con el Dr. Adam Smith es cuando parece considerar todo aumento de la renta o del capital de la sociedad como un aumento del fondo del mantenimiento del trabajo y, por consiguiente, siempre contribuyendo a mejorar las condiciones de los pobres. Los delicados géneros de seda o de algodón, los encajes y otros lujos decorativos propios de un país rico pueden contribuir considerablemente a aumentar el valor de cambio de su producción anual, pero contribuyen muy poco a incrementar el caudal de felicidad que posee la sociedad. Y me parece que al juzgar sobre la productividad o la improductividad de las diferentes clases de trabajo hay que tener muy en cuenta la utilidad real del producto. Los economistas franceses consideran improductiva toda la mano de obra empleada en las manufacturas. Comparando esta mano de obra con la que se emplea en el campo, estaría perfectamente dispuesto a darles la razón, pero no precisamente por las razones que ellos aducen. Según ellos, la mano de obra empleada en el campo es productiva porque el producto, además de remunerar totalmente al labrador y sus obreros, deja una renta líquida al terrateniente, en tanto que la mano de obra empleada en la fabricación de una pieza de encaje es improductiva porque se limita a compensar las provisiones consumidas por el propio trabajador y a restablecer el capital del patrono sin dejar la menor renta líquida. Pero supongamos que el valor del encaje terminado sea tal que una vez totalmente remunerados tanto el trabajador como el patrono, quede una renta líquida para una tercera persona. A mi parecer, comparada con la mano de obra empleada en el cultivo de la tierra, esta seguiría siendo tan improductiva como siempre, y aunque según el razonamiento de los economistas franceses, el hombre empleado en la fabricación del encaje sería, en este último caso, un trabajador productivo, no deberíamos, sin embargo, considerarle como tal, si nos basamos en su definición de la riqueza de un Estado. No ha añadido nada a la producción bruta de la tierra. Ha consumido parte de esta producción dejando a cambio un trocito de encaje, y aunque pueda vender este encaje por 3 veces el precio de todas las provisiones que ha consumido en el tiempo que ha tardado en producirlo, siendo desde su punto de vista particular un trabajador sumamente productivo, no puede considerarse que por su trabajo haya añadido nada esencial a la riqueza del Estado. No parece, pues, que la renta líquida que deja un producto después de cubrir todos sus gastos de producción pueda ser el único criterio que permita juzgar sobre la productividad o improductividad para un estado de un determinado tipo de trabajo. Supongamos que 200.000 hombres actualmente empleados en la producción de artículos manufacturados destinados únicamente a satisfacer la vanidad de unas cuantas personas ricas fuesen puestos a trabajar en tierras áridas y baldías, con vistas a producir tan solo la mitad de la cantidad de alimentos que ellos mismos consumen. A pesar de que su trabajo, lejos de dejar una renta a un tercero, apenas sería capaz de reponer la mitad de las provisiones consumidas. Estos trabajadores deberían considerarse como más productivos desde el punto de vista del Estado que cuando trabajaban en las manufacturas. Entonces consumían una parte de los alimentos del país y a cambio dejaban géneros de seda y encajes.
Ahora consumen la misma cantidad de alimentos, pero dejan a cambio provisiones suficientes para 100.000 hombres. No puede haber dudas en cuanto a cuál de las dos maneras de proceder es más beneficiosa al país, y creo que se me concederá que la riqueza que mantuvo a los 200.000 hombres produciendo géneros de seda y encajes hubiera sido más útilmente empleada en alimentarles mientras producían ese suplemento de víveres. Un capital aplicado a la tierra puede resultar improductivo para el individuo que lo invierte y, sin embargo, ser altamente productivo para la sociedad. Por el contrario, un capital aplicado al comercio puede ser sumamente productivo para el individuo y totalmente improductivo, en cambio, para la sociedad. Y esta es la razón por la cual considero improductiva la mano de obra manufacturera en comparación con la agrícola, no por la que esgrimen los economistas franceses. En suma, resulta casi imposible contemplar las grandes fortunas realizadas en el comercio y la munificencia en la que viven tantos negociantes y, sin embargo, dar la razón a los economistas cuando afirman que los fabricantes tan solo pueden enriquecerse a expensas de los fondos destinados a su manutención. En muchas ramas del comercio los beneficios son tan cuantiosos que podrían dejar una renta líquida a una tercera persona, pero como esta tercera persona no existe y, por consiguiente, todos los beneficios los acapara el dueño de la manufactura o el negociante, estos tienen grandes posibilidades de enriquecerse sin tener que someterse a grandes privaciones. Y así vemos cómo, gracias al comercio, personas que no se han distinguido nunca por su frugalidad consiguen hacer grandes fortunas. La experiencia diaria nos muestra que la mano de obra empleada en el comercio y en las manufacturas es bastante productiva para los individuos, pero no lo es en mucho menos en el mismo grado para el Estado. Toda contribución al alimento de un país tiende a beneficiar de manera inmediata a la sociedad en su conjunto. Las fortunas realizadas gracias al comercio pueden tender a este mismo fin, aunque en forma remota e insegura, pero también pueden tener el efecto contrario. El comercio interior de artículos de consumo es, con mucho, el más importante en todos los países. China es el país más rico del mundo sin conocer más comercio que este, dejando pues a un lado, por el momento, el comercio exterior. El hombre que mediante una ingeniosa manufactura se lleva para sí una doble ración sacada de las existencias disponibles de alimentos será, indudablemente, menos útil al Estado que el hombre que, por su trabajo, consigue añadir una simple ración a aquellas existencias de alimentos. Los bienes de consumo, tales como las sedas, los encajes, las joyas y los muebles de lujo son, indudablemente, parte de la renta de la sociedad. Pero son la renta de la gente rica solamente, no de la sociedad en general. Un incremento de esta parte de la renta del Estado no puede considerarse, por tanto, como de la misma importancia que un aumento de la cantidad disponible de alimentos, ya que estos últimos constituyen la renta principal de la gran masa del pueblo. El comercio exterior representa una contribución a la riqueza del país si tomamos la definición que de esta nos da el Dr. Adam Smith, pero no si adoptamos la de los economistas franceses. Su principal interés, y probablemente la razón por la cual goza de tanta estima, está en el hecho de que contribuye considerablemente a fortalecer el poder exterior de la nación o su capacidad para adquirir el trabajo de otros países. Pero examinando la cuestión de cerca, se observa que su aportación al fondo interno para el mantenimiento del trabajo es mínima y, por tanto, contribuye muy poco a la felicidad de la gran masa de la población. En el natural proceso de desarrollo de un Estado hacia la riqueza, el cultivo del suelo debería venir en primer lugar, seguido por la manufactura y el comercio exterior. En Europa este orden natural ha sido invertido y el suelo ha sido cultivado con el excedente del capital de las manufacturas, cuando lo natural era que las manufacturas surgiesen del exceso del capital empleado en la agricultura. El mayor estímulo dado a la industria urbana y como consecuencia el hecho de pagarse más el trabajo del empleado de una manufactura que el de quienes se dedican a la agricultura son, sin duda, la razón de que quede en Europa tanta tierra sin cultivar. Europa tendría hoy una población mayor, mas no por ello más gravosa, de haber seguido una política diferente.
No quiero dejar esta interesante cuestión de las dificultades causadas por el exceso de población que, en mi opinión, bien merecerían ser investigada con mucha más minucia y discutida con mucha más capacidad de lo que yo dispongo, sin mencionar un extraordinario pasaje tomado de los 2 volúmenes de observación del Dr. Price. Después de presentar unas cuantas tablas relativas a la probabilidad de vida en las ciudades y en el campo, dice: estas comparaciones ponen de manifiesto la gran verdad que encierra el llamar a las grandes ciudades tumbas de la humanidad. También deben convencerse a todos quienes las examinen que, según la observación que aparece al final del 4º ensayo del volumen anterior, no es, en modo alguno, correcto considerar nuestras enfermedades como manifestaciones de una intención original de la naturaleza. Sin duda alguna, son generalmente creadas por nosotros mismos. En un país donde los habitantes hiciesen una vida totalmente natural y virtuosa, pocos de ellos morirían sin que transcurriese en su totalidad el periodo de la presente existencia que les fue concedido. El dolor y la enfermedad les serían desconocidos y la muerte les llegaría como un sueño sin más causa que el inevitable y paulatino descaecimiento del organismo. Confieso haber visto obligado a sacar conclusiones totalmente opuestas a los hechos que figuran en las observaciones del Dr. Price. Desde hace tiempo venía dándome cuenta de que la población y los alimentos crecían con ritmos diferentes y en mi mente flotaba una vaga impresión de que únicamente el vicio y la miseria podían mantenerlos igualados. Con la lectura de los 2 tomos de las observaciones del Dr. Price, esta idea, apenas concebida, se convirtió inmediatamente en una convicción. Para mí es absolutamente inconcebible cómo, teniendo ante su vista tantísimos hechos que demuestran la extraordinaria rapidez del crecimiento de la población, si no se le pone obstáculos y disponiendo de una tal masa de testimonios que aclaran, incluso, de qué manera las leyes generales de la naturaleza reprimen el exceso de población, el Dr. Price puede haber escrito el pasaje que acabo de citar. Era un acerbo defensor de los matrimonios precoces, en los que veía la mejor defensa contra las malas costumbres. No se hacía ilusiones sobre la extinción de la pasión entre los sexos, a diferencia del señor Godwin, ni pretendió nunca eludir el obstáculo de la población por los medios apuntados por el señor Kundoxi. Se refiere con frecuencia a la necesidad de dejar campo abierto para que puedan operar las fuerzas políticas de la naturaleza. Que, a pesar de esas ideas, su entendimiento haya podido dejar de captar la evidente y necesaria inferencia de que una población dejada libre aumentaría incomparablemente más deprisa que los alimentos que, con todos los esfuerzos humanos mejor dirigidos, sería la tierra capaz de suministrar para su sustento, es algo para mí tan asombroso como si se resistiese a aceptar la conclusión de una de las más sencillas proposiciones de Euclides. Refiriéndose a las diferentes etapas de un estado civilizado, el Dr. Price dice: las primeras y más simples etapas de la civilización son las más favorables al incremento y a la felicidad de la humanidad. Presenta como ejemplo las colonias americanas que entonces se encontraban, según él, en el primero y más feliz estado de los que había descrito y que ofrecían una prueba contundente de los efectos de las diferentes etapas de la civilización sobre la población. Pero no parece darse cuenta de que la felicidad de los americanos depende mucho menos de su peculiar grado de civilización que de la peculiaridad de su situación como nuevas colonias y sobre todo del hecho de disponer de gran abundancia de tierras fértiles sin cultivar. Hace 2 o 3 siglos, en partes de Noruega, Dinamarca o Suecia, o en nuestro país, podría haber quizá encontrado grados de civilización muy parecidos a las de las colonias americanas, pero ni mucho menos la misma felicidad ni el mismo aumento de la población. Él mismo cita una ordenanza de Enrique VIII quejándose de la decadencia de la agricultura y del aumento del precio de las subsistencias, con lo cual un número sorprendente de personas han quedado incapaces de mantenerse a sí mismas y a sus familias. El grado superior de libertad civil que prevalecía en América contribuyó, indudablemente, a fomentar la laboriosidad, la prosperidad y la población de estos estados, pero incluso la libertad civil, con todo lo poderosa que es, no puede crear nuevas tierras.
Quizá pueda decirse que los americanos disfrutan de un mayor grado de libertad civil ahora que son independientes que cuando estaban sometidos a Inglaterra, pero podemos estar perfectamente seguros de que la población no continuará mucho tiempo creciendo al ritmo al que lo hacía entonces. Quien haya podido contemplar hace 20 años el estado de felicidad de las clases inferiores del pueblo en América deseará, naturalmente, conservarlas para siempre en este estado, y quizá se imagine poder conseguirlo evitando simplemente la penetración de las manufacturas y del lujo. Con las mismas probabilidades de éxito, podría intentar prevenir el envejecimiento de su mujer o de su amante, manteniéndolas alejadas del sol y del aire. Las nuevas colonias, bien gobernadas, se hallan en plena floración juvenil, y no hay fuerza capaz de contenerlas. Cierto es que hay diferentes formas de trato, tanto refiriéndose al cuerpo político como al cuerpo animal, que pueden contribuir a acelerar o a retrasar la llegada de la vejez, pero lo que no hay posibilidad de alcanzar, cualquiera que sea el procedimiento adoptado, es la conservación de una juventud eterna. Fomentando la laboriosidad en las ciudades más que en el campo, se puede decir tal vez que Europa se ha buscado una vejez prematura. Una política diferente en este aspecto podría inyectarle nueva sangre y vigor a cada estado. Mientras la ley de primogenitura y otras costumbres europeas impongan precios de monopolio a la tierra, la inversión de capital en ella no será nunca muy provechosa para el individuo. Y, por consiguiente, es poco probable que la tierra llegue a ser adecuadamente cultivada. Y aunque en todo estado civilizado tiene que haber una clase de propietarios y otra de trabajadores, una mayor igualdad en la propiedad resultaría siempre en ventaja permanente para todos. A mayor número de propietarios, menor número de trabajadores, siendo mayor la parte de la sociedad que tiene la dicha de poseer propiedad y menor la que tiene la dicha de no poseer más propiedad que su trabajo. Los esfuerzos mejor orientados podrán aliviar la presión de la miseria, pero jamás podrán suprimirla, y cualquiera que contemple la verdadera situación del hombre sobre la tierra y la acción de las leyes generales de la naturaleza, les será difícil concebir la posibilidad de que los hombres puedan alcanzar, ni con sus más inteligentes esfuerzos, aquel estado en que pocos morirían sin que transcurriese en su totalidad el periodo de la presente existencia que les fue concedido, en el que el dolor y la enfermedad les serían desconocidos y la muerte les llegaría como un sueño sin más causa que el inevitable y paulatino descaecimiento del organismo. Indudablemente, es muy descorazonador ver que el principal obstáculo que impide todo mejoramiento extraordinario de la sociedad es de tal naturaleza que no hay esperanza alguna de superarlo. La constante tendencia en la raza humana a multiplicarse, rebasando los límites impuestos por los medios de subsistencia, es una de las leyes generales de la naturaleza animada que no tenemos motivos para esperar vaya a cambiar. Sin embargo, por desalentador que sea, para quienes se entregan al loable propósito de mejorar la especie humana, contemplar esta dificultad, es evidente que muy poco podrán conseguir esforzándose por eludir el problema o postergándole el último lugar. Por el contrario, la actitud poco viril de no atreverse a hacer frente a la realidad por ser esta desagradable, puede conducir a los males más funestos. Independientemente de este gran obstáculo, bastante queda aún por hacer en beneficio de la humanidad para alentarnos en nuestros tenaces esfuerzos. Pero si procedemos sin un profundo conocimiento y sin una comprensión exacta de la naturaleza y de la extensión y magnitud de las dificultades que tenemos ante nosotros, o si dirigimos imprudentemente nuestros esfuerzos hacia un objetivo en el que no hay éxito posible, no solamente agotaremos nuestras fuerzas e intentos estériles, permaneciendo tan alejados como antes de la cumbre que deseamos alcanzar, sino que nos condenaremos a ser perpetuamente aplastados por la recaída de esta roca de Sísifo.